Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias, Padre, por permitir estar delante de ti, que tú nos enseñes tu palabra, que nos hagas entendidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 16, Abraham y las promesas del pacto, segunda parte. Vamos a leer Primera de Crónicas 21 al 18. 21-18 al 26. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiera y construyese un altar a Jehová en la era de Jordán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio a David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Bueno, ahí vemos cómo David ofrece un sacrificio para que Dios tuviera misericordia de él y del pueblo judío. En Génesis 22:2, ahí habla del monte que está en Moriat, donde iba a sacrificar, donde le iba a pedir Dios que le entregara a su hijo a Abraham. El monte Moriat estaba a 75 kilómetros donde vivía Abraham. Dios le pidió que ofreciera holocausto, o sea, ofrenda por el pecado, a su hijo Isaac en el monte Moriat. El Levítico 1, 3 al 4 habla del holocausto, la expiación por el pecado. Y en Crónicas 21, 18 y 26, Jesucristo le ordenó construir un altar. Sí, lo que acabamos de leer. Ahí es el lugar donde después se iba a construir el templo de Salomón. O sea, ese lugar es emblemático, es representativo, porque ahí estuvo Abraham, ahí estuvo David y ahí estuvo Salomón. En segunda de Crónicas 3:1 habla del monte Moriat. Es el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que presentara el holocausto de su hijo Isaac en el templo de Salomón. Ahí se presentaban los sacrificios a Dios por los pecados en la época de Salomón. En Génesis 22, 3 al 4, Abraham se levantó temprano y emprendió el viaje, ¿sí?, atendiendo a la voz de Dios que le diera a su hijo. ¿Cuántos días pasaron? 3 días. Qué duro sufrimiento, Abraham. ¿Cuántos días pasó Jesucristo en la tumba? 3 días. Los días que sufrió su Padre Dios. O sea, es un paralelo del sacrificio de Jesucristo con el hijo de Abraham. Los que acompañaban a Abraham vieron el lugar de lejos. Génesis 22, 6 al 7, vieron los preparativos, ahí se mencionan. ¿Quién puso la leña sobre Isaac? Es una pregunta, su padre Abraham. ¿Quién cargó la leña sobre él para el holocausto? Su hijo Isaac. ¿Quién llevaba los instrumentos para el holocausto? Su padre Abraham. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Regularmente él sabía que se ofrecían animales y preguntó dónde estaba. Y vemos la profecía de Dios en Génesis 22:8.
le contestó, Dios proveerá. En Génesis 22:9, Abraham ató a su hijo para el holocausto, o sea, para matarlo. Preguntas. ¿Podía haber escapado Isaac? Sí, era más joven que él, tenía 20 años, su padre 120, se podría escapar. ¿Sí? Abraham tenía 120 años. ¿Se podía escapar? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Confió en el amor de su padre y quería agradarlo, y él podía hacer a él lo que quisiera, lo quería complacer. O sea, había un conocimiento de su padre y un respeto a su padre y una obediencia a su padre, que lo que él decidiera, él lo iba a aceptar. Isaac, con terror y asombro, se enteró de su destino y no opuso resistencia, porque confiaba en su padre Abraham. Desde la niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente a sus padres. Fue un hijo educado y amante de sus padres. Actualmente vemos con tristeza que los hijos no aman a sus padres, y es fácil verlo, que sean obedientes a ellos. Eso no se ve actualmente. Aceptó sumiso y obediente el sacrificio. Vamos a ver dónde pasó también. En Lucas 22:42, Jesucristo hacía la voluntad de su Padre Dios. Jesucristo le pidió en el Getsemaní a Dios que pasara la copa, o sea, que no bebiera de la copa y de la ira de Dios. Y su Padre, él sabía que tenía que beber esa copa, y le dijo que se haga no lo que yo digo, sino lo que tú dices. Así le dijo Jesucristo a su Padre. Jesucristo confió en su Padre. En Génesis 22:10, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Se degollan a los corderos para sacrificarlos, y eso es lo que iba a hacer con su hijo. En Génesis 22, del 1 al 12, Abraham fue probado. ¿En qué fue probado? En su obediencia, pero también en su fe. No sé si tú has tenido la experiencia de Dios te haya hablado, no audiblemente, pero sí por medio de su palabra, por medio de alguna predicación, por medio de algún estudio bíblico, y lo has obedecido. Más vale que obedezcamos, porque es nuestro Padre y le debemos obediencia. Leímos que Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Esto es muy importante y lo vemos en Génesis 4:26. Los hombres invocaron el nombre de Jehová. Génesis 12:8. Abraham invocó el nombre de Jehová. Vemos en Génesis 13:4. Abraham invocó el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento es muy importante ese hecho cuando los hombres invocan el nombre de Jehová. Eso quiere decir que hay un respeto, hay una fe, hay una creencia y hay una obediencia de parte de los hombres cuando se invoca el nombre de Jehová, como en Génesis 26:25. En Primera de Crónicas 21:26, David invocó el nombre de Jehová, como lo leímos. En Primera de Reyes 18:36 a 37, Elías invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? Llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio y protección. En Hechos 2:21, ahí se menciona que invocaron el nombre de Dios. ¿A quién invocaron los hombres? Abraham, David, Elías, a Jesucristo. Jehová, ¿quién es? Y el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Jesucristo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para ser salvos.